Amén. Dios le bendiga, iglesia. Qué bueno es estar aquí en la casa del Señor y yo me gozo realmente de estar en la casa de Dios y espero que usted no lo tome por sentado. Y quiero decir esto, no está en mis notas, pero personalmente yo creo que en el cielo los latinos vamos a dirigir las alabanzas. No es por nada mis amigos de otras naciones, pero man, nobody like us. También quiero dar un saludo especial a nuestros hermanos de Summit en español en Alamance. Qué bendición es contar con ustedes. Sepan que les amamos, les damos un fuerte abrazo, son nuestros. Estamos en nuestra serie en el libro de Nehemías. Hemos recorrido los primeros 3 capítulos con el pastor Raudel y con nuestro hermano Jeff. Yo le invito a que si usted no ha podido ver esos primeros sermones, por favor vaya a nuestro canal de YouTube y véalo, es mucho lo que se puede aprender. Y quiero comenzar con una pregunta. Imagina por un momento el peor de los escenarios que pudiera ocurrirte en este momento, el peor de todos. ¿Cómo responderías? Hemos visto hasta el momento que Nehemías y el remanente que está en Jerusalén están viviendo un buen momento. Nehemías es llamado por Dios, Dios pone gracia en Nehemías para que el rey le conceda todo lo que él pidió y un poco más. Las personas lo reciben cuando él llega, él va con una comitiva que cualquiera cree que es un presidente de cualquier nación. Siendo él un esclavo que su trabajo era morir para que el rey no muera. Nehemías realmente está teniendo un buen momento. Y hay algo que me gustaría recalcar es que Nehemías fue usado por Dios, no porque Nehemías era inteligente, aunque Dios usó la inteligencia de Nehemías. No es que Dios no mirara las cualidades de liderazgo de Nehemías, sí Dios sabía, pero no fue por eso necesariamente, aunque Dios lo utilizó. Nehemías tuvo un buen momento, no fue porque tenía el apoyo del rey, aunque Dios utilizó al rey para apoyar a Nehemías. Aunque parezca simple y sencillo, aunque sé que no es simple ni sencillo, Dios estaba obrando a través de todas estas cosas. Porque Dios es quien orquesta estas cosas y es Dios quien está cumpliendo su promesa. Nehemías es simplemente una de las fichas en el ajedrez de Dios. Si vemos, por ejemplo, en Daniel capítulo 9, versículo 25, veremos el cumplimiento de una promesa que Dios hace años antes. Dice Daniel 9, 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Evidentemente no tenemos tiempo para entrar en detalles de esta profecía, pero claramente hace referencia a la restauración del templo y la reedificación de Jerusalén, que tuvo lugar en el tiempo de Esdras y Nehemías. Pero quiero que tengamos esa idea en nuestra mente, porque Dios cumple sus promesas y sus propósitos se cumplen en medio de las adversidades. La siguiente pregunta que tengo es, ¿cuáles oposiciones enfrentaron Nehemías y el pueblo? Leamos el capítulo 4 de Nehemías, los primeros tres versículos. Dice: Cuando Sanballat se enteró de que estamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho. Y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo: aún lo que están edificando, si un zorro salta sobre ello, derribará su muralla de piedra.
Esta no es la primera vez que vemos a estos personajes que aparecen en la historia de Nehemías. De hecho, en el capítulo 2, versículo 10, donde claramente dice que a ellos les disgustó bastante saber que alguien venía a reconstruir el muro y el templo de Jerusalén. La pregunta sería, ¿por qué estos personajes están tan disgustados de la restauración del muro? Quizás tenían amor al poder, control, dinero. Sanbalat el horonita era gobernador de Samaria, él se alió con Tobías y con Gesén, y los tres eran una especie de cónclave de líderes de la región que estaban bien en ese momento. Y aquí tengo una imagen para ilustrar qué tan compleja era la situación de Nehemías, porque no sé ustedes, pero yo soy un poco gráfico para entender algunas cosas. Básicamente así se veía en tiempos de Nehemías la oposición. Arriba Samaria, a un lado Amón y debajo Gesem, al otro lado el río. Yo no sé ustedes, pero si tres reinos así me están amenazando, hay que pensarlo muy bien. No es poca cosa. Y si lo unimos con lo que dice Daniel capítulo 9 versículo 25, realmente esto eran tiempos angustiosos. No era sencillo. Estaban rodeados y su única protección física era el muro que aún no estaba construido y un ejército que no tenían. Pero ellos contaban con una protección que va más allá de lo físico, más allá que un muro, más allá que cualquier ejército o fuerza militar. Ellos confiaban con el Dios Todopoderoso. Es por eso que ante la burla de ellos, fíjense cómo responde Nehemías. Versículos 4 y 5. Oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo a una tierra de cautividad. No perdones su iniquidad ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. ¿Usted se recuerda la pregunta inicial? ¿Cómo usted respondería ante situaciones difíciles? Ante dificultades, luchas, problemas. Dios nos enseña a través de la vida de Nehemías lo que usted y yo tenemos que hacer. ¿Y sabe qué es? Orar. Antes de actuar, antes de tomar cualquier decisión, antes de dar de cualquier paso lógico en esta vida, ore. Y quiero decir algo, no es que usted va a decir, si tiene que decidir de hoy para mañana, voy a tomarme 2 meses de oración y voy a invitar a algunos hermanos a orar. No, no es esa la idea, aunque eso también puede ser útil. Claramente Nehemías nos enseña que cualquier momento es propicio para orar, aunque sea una oración corta. Señor, ayúdame, ayúdame. Y fíjense que cualquiera pudiera pensar, ¿estaba Nehemías orando para qué? ¿Para que le vaya bien? ¿Usted ora para que siempre le vaya bien? ¿Usted ora para que todo salga de acuerdo con sus planes? ¿Usted ora para que Dios haga las cosas como usted quiera que se hagan las cosas? Yo debería cambiar las preguntas y debería hacerla otra vez, y perdonen. ¿Oramos para que nos vaya bien? ¿Oramos para que todo salga de acuerdo a nuestros planes? ¿Oramos para que se haga como nosotros queremos? Como diría Pablo, de ningún modo. Debemos orar para someternos a Dios y a su santa voluntad, y oramos para que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas. Oramos para depender de Dios y no de nosotros mismos. Yo sé que si usted lee la oración de Nehemías, dice, realmente es una oración fuerte. Nehemías básicamente está pidiendo, castígalos
con cautiverio como nos castigaste a nosotros. Y siendo honestos, es una oración difícil de orar. Pero por otro lado, Dios nos enseña a través de Nehemías que podemos pedirle a Dios lo que sea en contra de nuestros enemigos de Dios. Si hay un enemigo de Dios, no suyo, no un enemigo suyo, su vecino no entra en esa oración. No, para que estemos claros, no vayan ustedes ahora a matar a su vecino en oración, Algún enemigo de Dios ora. También que podemos ser sinceros con Dios, con lo que realmente queremos. Ya Él lo sabe. Él nos conoce. A Él no lo podemos engañar. No venga, como dice Jesús en la oración, con palabrerías, pensando que con palabrerías Dios lo va a escuchar. Va a decir, oh, qué bonita oración hizo Jehiel en el día de hoy. Vamos a responderle, cumplió la cuota, check. Nada que ver. Y al final en nuestra oración debemos de reconocer que quien tiene derecho a vengarse por nosotros es Dios, no nosotros. Por eso Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Básicamente Nehemías lo que estaba diciendo es, Señor, yo pongo esto en tus manos. Esto es lo que yo quiero que tú hagas, pero que se haga tu voluntad con ellos. Cuando oramos, debemos poner las cosas en las manos de nuestro Dios. Y durante el libro de Nehemías es algo que Él nos enseña. Sigamos leyendo en el capítulo 4. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Antes de seguir leyendo esa parte, ¿usted vio ese cambio que hubo? En el versículo 5 el pueblo estaba siendo desmoralizado por la construcción. Ellos oran, Nehemías ora, ¿y qué ocurre? Leamos nuevamente versículo 6. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Fíjense que Dios no le quitó el problema. Dios no hizo como Eliseo, que cuando lo relajaron vinieron osos y se comieron a los que se estaban burlándose de ellos. Dios simplemente les dio ánimo para seguir adelante. Ese es el resultado de confiar en Dios. De que Dios o te quita el problema o te ayuda a enfrentar el problema. Por eso confiamos en Él, porque al final Él nos pone en la roca firme que es Cristo para enfrentar las situaciones. Por eso es que oramos. Y yo creo que la mayor respuesta que Dios da a nuestra oración es nuestra santificación para que podamos confiar en Él. Porque quitarte un problema es fácil, pero transformarte a la imagen de Cristo es el objetivo final que tiene Dios con cada uno de nosotros. La oposición continúa y en esta ocasión ahora no solo Nehemías ora, sino que ahora se presenta a todo el pueblo orando en el versículo 7. Escuche. Cuando Sanbalat y Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron que continuaba la reparación de las murallas, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho. Todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Entonces oramos a nuestro Dios. Y no voy a editar el versículo porque yo no tengo que defender a Dios. Pero Dios dice en su palabra, entonces oramos a nuestro Dios y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. ¿Pareciera esto una contradicción? No lo creo. Es decir,
Nos vamos a defender en tu nombre, Señor. Tomaremos precauciones y haremos lo que haremos, pero será en tu nombre. Porque si tú no nos defiendes, no importa lo que hagamos, simplemente no va a funcionar. Porque si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En pocas palabras, si estás confiando en tu propia seguridad, estás derrotado antes de comenzar. Tu seguridad ni mi seguridad debe descansar en que tenemos una alarma en nuestra casa, o que tenemos cámaras puestas para ver lo que ocurre, o because you are packed, o porque estás ahorrando para los imprevistos o situaciones difíciles que puedan presentarse. No, tu seguridad no viene porque tú tomes las medidas. That needs to be clear. Porque vivimos en una sociedad temerosa del mundo, de todo lo que pueda ocurrir. Y quiero ser claro, todo eso no es malo, ni es pecaminoso, y pueden ser buenas prácticas, pero nuestra confianza y nuestra seguridad deben de estar en Dios. Es por eso que Nehemías apunta al pueblo a mirar a Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer constantemente en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde quiera que nos desenvolvemos. Apuntemos a nuestra familia, amigos, conocidos y relacionados. Apuntémoslos a Dios. Sigamos leyendo. Pero se decía en Judá: desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro. No podemos reedificar la muralla. Y nuestros enemigos decían: no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Así que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces: subirán contra nosotros de todo lugar donde ustedes se vuelvan, entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos. Aposté al pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. En esto que acabamos de leer hay un detalle interesante que quiero que usted preste en el versículo 12. Una cosa es que alguien le diga algo a usted una vez. Bueno, los padres somos famosos de decir: última vez que te lo repito, pero le decimos 3 veces más. Fíjense lo que dice el versículo 12. Nos dijeron 10 veces. O sea, eso es en serio lo que viene. Yo sé que los hijos nacidos en los Estados Unidos no han tenido la experiencia de correr por su vida cuando su padre agarra la correa. No hay nada más de adrenalina que eso, que hace sentir vivo. Pero me encanta la respuesta de Nehemías. Es mucho lo que Dios nos enseña. Escuche la maravillosa respuesta de Nehemías. Versículo 14. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. Luchen por sus hermanos, sus hijos y sus hijas, sus mujeres y su casa. Confíen en Dios. Tenemos que poner a Dios primero. Hay que buscar a Dios primero. En medio de las presiones, dificultades, problemas, tensiones, póngale el nombre que usted quiera. Acuérdate a quién tú le sirves. Acuérdate de quién es tu Señor, quién es tu Dios, y actúa en fe. Me siento solo aquí adelante. Amén. Mira qué hermoso como Dios obra. Versículo 15. Sucedió que nuestros enemigos se enteraron que conocíamos sus propósitos. Y escucha esta segunda parte. Y que Dios había
desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Me encanta cómo Nehemías nos recuerda constantemente que es el Dios el que está obrando. Y fíjense que no fue algo maravilloso que Dios perfectamente pudo haber hecho. Él lo hizo en el pasado, sino que Dios convenció al pueblo de que Él estaba de su lado. Y no solamente el pueblo fue convencido, los enemigos también se enteraron que Dios realmente estaba con ellos. En el capítulo 5, básicamente vemos que Nehemías no solo aplica su vida devocional para enfrentar situaciones externas, sino que también situaciones internas. Y no tengo tiempo de entrar en todo el capítulo 5, pero quiero que leamos esta parte de los versículos del 9 al 12. Eso es Nehemías hablándole al pueblo por una situación específica. No está bien lo que hacen. No deben andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y grano. Les ruego pues que abandonemos esta usura. Les ruego que hoy mismo les devuelvan sus campos, sus viñas, sus olivares, sus casas, también la 100ª parte del dinero y del grano, del vino nuevo y del aceite que están exigiéndole a ellos. Entonces ellos dijeron: lo devolveremos y no les exigiremos nada. Haremos tal como has dicho. Así que llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. ¿Cuál era el problema? El pueblo estaba en un proceso de reconstrucción y la gente interna, en vez de ayudar al pueblo, estaban cobrando usura y no tenían cómo trabajar ni cómo sostenerse. Nehemías dice: eso no está bien. Tenemos que actuar diferente. La labor continúa, pero también la oposición. Sanbalat y Tobías y Gesén se dieron cuenta que con los rumores y amenazas no iban a lograr nada. Entonces cambiaron la estrategia. Fíjense cómo lo harán a partir de ahora en el capítulo 6, versículos 1 y 2. Cuando se les informó a Sanbalat y a Tobías y a Gesén el árabe, a los demás enemigos nuestros, que yo había reedificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha en ella, aunque en aquel tiempo yo no había asentado todavía las sogas en las puertas, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: ven, reunámonos en Kefirim, en el llano de Ono. Pero ellos tramaban hacerme daño. Este es un excelente ejemplo que nos recuerda que nuestro enemigo Satanás no descansa. Siempre buscará la manera de intimidarnos, de preocuparnos, de que dudemos y nos alejemos de Dios. Si Él ve una oportunidad, Él seguirá intentándolo de diferentes maneras. Pero aquel que está en comunión con Dios, aquel que depende de Dios, recibe la sabiduría de lo alto para saber cómo actuar. Nehemías sabía que ellos querían hacerle daño, como acabamos de leer. Ante eso, Nehemías responde, versículo 3. Y les envié mensajeros diciéndoles: yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra y la obra mientras la dejo descendiendo a ustedes? Yo me atrevo a decir que esta determinación que tenía Nehemías es el resultado de tener una relación íntima con Dios. Y creo que esa es una gran lección para nosotros a la hora de enfrentar problemas y dificultades. Me llegan varios ejemplos a la mente, pero debemos continuar. Nehemías continúa contándonos: 4 veces me enviaron mensajes en la misma forma y en cada ocasión yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat por 5ª vez me envió su siervo en la misma forma, con una carta abierta en su mano. En ella estaba escrito: se ha oído entre las naciones
y Gasmu dice que tú y los judíos están tramando rebelarse, por eso reedificas la muralla. Y según estos informes, tú vas a ser el rey. También has puesto profeta para anunciar en Jerusalén en cuanto a ti, un rey está en Judá, y ahora llegarán a oídos del rey estos informes. Ahora pues, ven, consultemos juntos. ¿Ustedes vieron cómo cambió la estrategia? El detalle de que la carta esté abierta en este momento era para que cualquiera que llegara la carta en la mano leyera lo que Sanbalat estaba diciéndole. ¿Y qué Sanbalat estaba diciendo? Ya yo descubrí cuál es tu propósito, Nehemías. Tú estás construyendo para ser el rey. Te aprovechaste de la bondad del rey y ahora te vas a poner como rey. Espera que el rey lo sepa. Si tú no quieres que lo sepa, hablemos, porque se va a enterar. ¡Wow! Es increíble cómo Satanás hace lo mismo. Utiliza un lenguaje que puede engañarnos con medias verdades y muchas mentiras para que nosotros creamos lo que él dice y no miremos a Dios. Pero escucha la respuesta de Nehemías, una respuesta firme. Entonces envió un mensaje diciéndole: no han sucedido estas cosas que tú dices, sino que las estás inventando en tu corazón. Porque todos ellos querían atemorizarnos pensando, ellos se desanimarán con la obra y no será hecha. Pero, y otra vez otra oración corta, Dios fortalece mis manos. Nehemías ora antes de actuar. Nehemías ora después que actúa. Y en esta ocasión Nehemías nos enseña que no tiene que ser una oración de 5 minutos. Es simplemente una expresión a Dios: Señor, fortalece la obra de mis manos. ¿Por qué? Porque si Sanbalat se rebelaba en ese momento junto con Tobías y con Gesem, era una guerra segura que Nehemías sabía que la iba a perder si Dios se involucraba. Pero cuando el propósito es claro en tu vida, tú tienes que mantenerte siguiendo a lo que Dios te ha llamado y que Dios se encargue del resto. Es en esta dependencia constante que nosotros también debemos continuar. Fíjense lo que dice en los siguientes versos, versículo 10. Cuando yo entré a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Mehatabel, que estaba encerrado allí, él dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen a matarte, vienen de noche a matarte. Pero yo dije, wow, Nehemías has, un hombre como yo huir. ¿Acaso uno como yo entraría al templo para salvar su vida? No entraré. Entonces me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había dicho su profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat le habían pagado. Le pagaron por esa razón, para que yo me atemorizara y obrara de esa manera y pecara, y así ellos tuvieran un mal informe de mí y pudieran reprocharme. Wow. La oposición no cesa. La estrategia va cambiando y tienen un objetivo específico que Nehemías pudo verlo, para que yo me atemorizara y obrara de esa manera y pecara, y así ellos tuvieran un mal informe de mí y pudieran reprocharme. Quiero hacer algo interesante con el tiempo que me queda. Usted ve que en el texto los enemigos utilizaron a alguien cercano y aparentemente de confianza de Nehemías. Y puede surgir la pregunta: ¿cómo puedo yo distinguir como Nehemías cuando alguien aparentemente cercano me está desviando del propósito de Dios? Wow, es una buena pregunta. Voy a tratar de responderla rápidamente. Primero, yo creo que firmemente que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Que Dios va dirigiendo nuestros pasos, aun cuando nosotros no nos damos cuenta.
Dios nos va formando nuestro carácter a medida que pasamos tiempo con Él. Esto es lo que ocurrió con Nehemías. Escuche, pero yo dije, ¿un hombre como yo huir? ¿Acaso uno como yo entraría al templo para salvar su vida? No lo haré. Porque si pude enfrentar al rey de frente porque contaba con Dios, a este muchachito yo no voy a tenerle miedo. En este caso particular, yo puedo asumir que Nehemías acostumbraba a reflexionar y a meditar en las cosas de Dios. Es una costumbre que Nehemías tiene. Por eso él nos dice en el verso 12, entonces me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había dicho su profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat le habían pagado. Esa respuesta es producto de una reflexión por parte de Nehemías. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que la manera más segura de saber cuando algo se opone a lo que Dios tiene para nosotros es a través de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas y de nuestra relación personal con Él. Desde el capítulo 1, Nehemías nos muestra que él cita la palabra, que conocía a Dios porque conocía la palabra, y nosotros no caeremos en engaños si hacemos lo mismo con una idea clara de quién es Dios. Nuestro objetivo debe ser conocer a Dios en su palabra. Y creo que eso es importante porque nos ayuda realmente a discernir. Creo que he puesto este ejemplo antes, pero voy a repetir otra vez. Los viejos repetimos mucho, así que acostúmbrense. La manera de enseñar a una persona a distinguir un billete falso es dándole el verdadero que lo conozca de principio a fin. La manera de usted y yo darnos cuenta de realmente si es de parte de Dios es pasando tiempo con Dios para conocer realmente cuándo Dios está hablando. Mientras Nehemías no deja de orar, en medio de la oposición nos recuerda lo siguiente, y es otro ejemplo, constantemente oración, verso 14, acuérdate Dios mío de Tobías y Sanballat conforme a estas obras suyas, también de la profetisa Noadías y de los demás profetas que estaban atemorizándome. La clave en todo ese proceso en la vida de Nehemías es que Nehemías desarrolló una vida de oración. Y vuelvo y repito, no son oraciones largas, por lo menos las que están registradas aquí. Son oraciones precisas, puntuales, pero cargadas de dependencia y confianza en Dios. Es como si Nehemías se pasara el día entero orando. Algo mismo que la Biblia nos enseña más adelante, orad sin cesar. Cuando maneje, ore con los ojos abiertos. Cuando vaya al supermercado a comprar, ore. Cuando vaya a hablar con su esposa, ore. Cuando vaya a hablar con sus hijos, ore. Todo lo que tenga que hacer, váyalo en oración y acostúmbrese a orar sin cesar. Al principio va a ser cuesta arriba, pero después va a ser totalmente natural, va a salir al tiro. Escuche lo que sigue en el relato. Versículos 15 y 16. La muralla fue terminada el 25 del mes de Elul en 52 días. Wow. Cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, decayó el ánimo de ellos ahora, porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. Increíble. Casi 2 meses de continua oposición enfrentó Nehemías y el pueblo de Dios. Y lo enfrentaron orando y dependiendo de Dios. Cualquiera pensaría que a partir de este momento ya todo cambiaría. Que Sanballat diría, bueno, me quedo con Samaria, los demás se quedan en sus tierras porque al final, total,
la muralla se construyó. Pero lo cierto es que no es así, porque la oposición nunca termina. Que tengas una victoria en Dios no significa que ya no va a pasar nada más. Yo sé que los latinos entendemos que nos ponen un tratamiento de medicina de 5 días, nos sentimos bien el segundo día y dejamos tomar la medicina. Digo, ya yo me sané, termina los 5 días. La oposición en nuestras vidas cotidianas va a terminar cuando estemos con Cristo en gloria. Apréndaselo, manténgalo en su mente y vive en oración. Fíjense lo que dice el versículo 17. También en aquellos días me enviaban muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías, y de Tobías venían cartas a ellos, porque muchos en Judá estaban unidos a él bajo juramento, porque él era yerno de Secanías, hijo de Ara, y su hijo Jonanán se había casado con la hija de Mesulam, hijo de Beraquías. Además, hablaban de sus buenas obras en mi presencia, y a él le informaban de mis palabras, y Tobías me enviaba cartas para atemorizarme. Alguien pudiera pensar, ¿cómo termina de esta manera este capítulo y este sermón? Debió ser diferente, debió terminar con alegría, con júbilo, y puede ser. Pero lo que sí es seguro que hay 2 maneras de enfrentar la oposición, las dificultades y los ataques del enemigo. Con Dios o sin Dios. Uno de los puntos más principales de construir los muros no fue un muro nuevo, sino reconstruir la relación del pueblo con Dios. La pregunta es, ¿cómo enfrentarás las oposiciones en tu vida a partir de hoy? ¿Lo harás solo o sola, o las enfrentarás con Dios? Si aún no has entregado tu vida a Cristo, si aún no has dado el paso de fe de poner tu confianza en Jesús y en su sacrificio por ti, desde ya te digo con todo el amor que puedo tener, que ya estás solo o sola. La buena noticia es que eso puede cambiar hoy. Dios te invita a través de su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por tus pecados y resucitó para darte vida, a que vengas a Él. Y voy a hacerte claro, porque no voy a hacerte promesas que la Biblia no promete, yo tampoco lo haré. Yo no sé si tu situación va a cambiar o no, pero lo que sí sé que es mejor vivir con Dios de su lado que con Dios en contra tuya. Él es el único que puede hacer la diferencia, el único que puede ayudarte realmente. Ven a Él. No esperes más. No tengas temor a los Zambalat, a los Tobías, a los Gesem de la vida. Dios es más grande y más fuerte. Ven. Oraremos contigo. Caminaremos junto contigo. Creceremos juntos. Lloraremos juntos, reiremos juntos. Que pases aquí delante no quiere decir que vas a estar solo. De verdad. Y siento un fuerte impulso en mi corazón, no sé si es emoción, de que Dios quiere salvar personas en esta mañana. Ven a Él. Si ya entregaste tu vida a Cristo, pero te encuentras ahogado o ahogada en los problemas de la vida, fija tu vista nuevamente en Cristo. Él nos conoce. No es con tu esfuerzo, no es por obras, no es con estrategias,
es confiando, es dependiendo de Dios. Porque seas cristiano y ores todas las mañanas no quiere decir que el día va a ser perfecto. Porque te sepas la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis tampoco. Es dependiendo de Dios cada día. Toma un momento y reflexiona. ¿Cómo estoy enfrentando la oposición, los conflictos y los problemas? ¿Estoy confiando en Dios o estoy confiando en un método? ¿Estoy dependiendo realmente de Dios o de mis propias fuerzas? Recuerda lo que le dijo Nehemías al pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. Hay una canción que cantamos con frecuencia aquí en nuestra iglesia que me encanta mucho, que dice: confía en Dios, tu Salvador, que no fallará, nunca fallará. Confía en Dios. Si necesitas confiar en Dios, ven, es que yo quiero orar contigo. Queremos orar contigo. En medio de las pruebas, confía en Dios. Padre eterno, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Oh Señor, qué gran lección nos has dado a través de tu siervo Nehemías. Que podemos enfrentar las situaciones de la vida confiando en ti. Padre, yo te pido que en el nombre de Jesús, toda cadena que está atando a aquellos que deben de pasar porque saben que tienen que entregarles su vida a ti, sean rotas en el nombre de Jesús. Y que pasen. Y aquellos de mis hermanos y hermanas que por cosas de la vida han quitado la vista de ti, que tú obres en ellos también. Que podamos reconectar, que podamos volver, porque podemos confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.